¿Todas las ciudades necesitan ya contar con refugios climáticos? Sí, hoy ya podemos considerar que todas las ciudades necesitan este tipo de soluciones. Futuro Sostenible, un podcast de BBVA con Tete Andrés. Buscar un refugio cuando hace mucho calor, frío o irrumpe de manera inesperada algún tipo de fenómeno meteorológico extremo es algo natural motivado por la supervivencia. Indagamos sobre lo que hay detrás de los refugios climáticos de la mano de Josep María Costa, director general de Cinia Group, una empresa que se ha propuesto crear soluciones de mobiliario urbano que nos sirvan de refugio. Bienvenido a Futuro Sostenible, Josep. Muchas gracias. Como punto de partida, ¿qué es un refugio climático? Refugio climático es un espacio que ofrece protección y confort térmico frente a condiciones meteorológicas extremas. El calor, el frío, episodios de viento, lluvia intensa. Se habla mucho de mitigar el impacto del cambio climático, pero también adaptarse a él. ¿Dirías que dentro de los refugios climáticos estos dos conceptos van a ir siempre ligados? Totalmente. Los refugios climáticos, en definitiva, son una herramienta doble. Ayudan a mitigar, como bien decías, porque reducen la temperatura urbana, absorben CO2 por el propio proceso de la vegetación que nosotros introducimos en estas soluciones y favorecen la adaptación porque también sirven como un elemento de inclusión social donde el espacio es más habitable, más amigable y hay más interacción social en este tipo de espacios. ¿Qué tipos de refugios climáticos existen? Existen refugios a varias escalas. Hay los propios refugios naturales de la propia ciudad, que podrían ser los bosques urbanos o las propias estructuras vegetales. Y luego hay los refugios que nosotros concebimos, en los cuales hay una estructura que puede ser metálica o con elementos sostenibles como la madera, donde introducimos la vegetación, introducimos la refrigeración evaporativa y introducimos la ventilación para crear situaciones... Espacios agradables, ¿no? Espacios agradables a nivel de confort, de temperatura, de calidad del aire, etcétera. ¿Qué papel dirías que juegan los espacios que has mencionado como las zonas verdes, los parques, en cuanto a su función como refugios? Son esenciales. Definitivamente, hoy las ciudades tienen que adaptarse. Venimos de unos años donde ya es una evidencia el cambio climático y yo creo que en breve dejaremos de hablar de refugios y hablaremos de una ciudad con una estructura o con una infraestructura muy adaptada al cambio climático, donde la propia ciudad será el propio refugio climático. Las bibliotecas o las escuelas se han convertido en refugios climáticos, pero sí que es verdad que a través del mobiliario urbano podemos estar ante un refugio climático. ¿Cómo pueden los ciudadanos distinguir ese refugio? Los refugios climáticos no tienen por qué ser únicamente edificios. Las propias estructuras urbanas que tenemos en el espacio público pueden ser adaptadas para convertirse en refugios climáticos. Nosotros introducimos las soluciones basadas en la naturaleza en este tipo de espacios para crear situaciones más confortables y que el ciudadano se pueda refugiar ante las situaciones extremas. Ponme algún ejemplo. Pues sobre todo actuamos en plazas duras. Venimos de la arquitectura de unos años atrás, donde el espacio urbano adquirió una forma de hacer basada en los Van der Rohe, en los Bright, en el cubismo, donde se pusieron de moda las plazas duras, las formas rectas, etc. Todo esto está cambiando. Entonces, ahora hay una posibilidad de transformar estos espacios en espacios más amigables, introduciendo la vegetación en este tipo de espacios duros donde existe un efecto calor, un efecto ola de calor y de esta forma, pues introduciendo este tipo de soluciones rebajamos la temperatura y hacemos que el espacio sea más habitable. ¿Los ventiladores tienen cabida en las ciudades a día de hoy
¿O son solo para ciudades como Singapur, ¿no?, que están ya muy avanzadas en el tema de los refugios? Los ventiladores tienen un efecto fundamental en todo esto, que es la parte de ventilación. Nosotros actuamos sobre 3 elementos principales: la vegetación, para reducir la temperatura, la refrigeración evaporativa, es decir, introducción de agua para crear una humedad más acorde a la situación, y luego la ventilación, que hace que todo este mejor ambiente se distribuya a lo largo de este espacio. ¿Qué diferencia de temperatura pueden aportar los refugios climáticos? Esto es en función del diseño, de la orientación, de la situación. Pero estamos hablando de que las soluciones basadas en la naturaleza, introducidas directamente en el espacio urbano, pueden reducir la temperatura entre 5 y 10 grados. Son muchos grados. Y en casos extremos, como una plaza dura, donde hay evidentemente mucho hormigón, pues llegamos hasta los 14-15 grados de diferencia. Vosotros, antes de diseñar un refugio climático, ¿qué tenéis en cuenta como expertos? Pues tenemos en cuenta la situación, tenemos en cuenta la problemática, tenemos en cuenta las necesidades y tenemos en cuenta una solución adaptada a todo esto. Como bien hablaba de las plazas duras, nos encontramos con una problemática en la propia infraestructura urbana, porque a veces no puedes actuar directamente en la plaza porque debajo hay un parking. Entonces, ahí la solución, nosotros siempre, ante cualquier situación, proponemos la vegetación y plantar árboles, evidentemente, pero a veces la situación no lo permite. Entonces ahí nosotros proponemos soluciones adaptadas a la situación. ¿Cuáles pueden ser esas soluciones? Pues estructuras, como bien decía, estructuras para que las plantas puedan crecer, estructuras donde no necesitamos plantar árboles, sino hacemos como un tipo de mobiliario que la planta, sobre todo las plantas enredaderas, cubran toda la estructura, y ahí internamente luego introducimos los diferentes elementos como la refrigeración evaporativa y la ventilación para llegar a crear el entorno que nosotros estamos buscando. Para que un refugio sea eficaz, ¿qué se debe de tener en cuenta? El entorno, la situación, la orientación de la situación donde estamos, el subsuelo donde nos ubicamos y la situación medioambiental en la que estamos. Diferente, evidentemente, el sur que el norte de España, o países ya más centroeuropeos, donde las condiciones son ligeramente diferentes. ¿Dirías que los refugios climáticos son solo para las ciudades o ya se están extendiendo a municipios más pequeños? Realmente los municipios pequeños están adaptando muchísimo sus espacios, porque básicamente lo que pretenden es que la gente habite y no se vaya a las ciudades. Evidentemente hay que adaptar soluciones para la capacidad que tiene el pequeño municipio, porque la solución tiene que ser sostenible en el futuro, económicamente viable. Y tiene que adaptarse a la situación del entorno del pequeño municipio. Lo has mencionado antes, el urbanismo. ¿Qué papel juega en cuanto a los refugios climáticos? ¿Debe de cambiar algo? Bueno, la planificación urbanística ya está cambiando. Venimos ya de una exigencia a nivel medioambiental que se está traduciendo a los proyectos, se está traduciendo al paisajismo en general, y se está empezando a exigir ya soluciones sostenibles y soluciones que privilegien el medio ambiente, que privilegien la habitabilidad de los espacios más que el propio diseño y la propia funcionalidad. ¿Trabajáis de manera conjunta con las administraciones a la hora de elaborar los planes, teniendo en cuenta la experiencia que vosotros tenéis en este tipo de mobiliario? Sí, aquí la colaboración público-privada es fundamental. Nosotros somos una empresa innovadora en este sentido, que yo a veces lo explico y no dejamos de
de hacer cosas muy sencillas, pero a veces las cosas más sencillas son las más complejas y no dejamos de fijarnos siempre en lo que nos dice la naturaleza. A partir de aquí aplicamos tecnología, evidentemente, para hacer que las soluciones que proponemos sean principalmente sostenibles. Sabemos que la administración pública tiene sus limitaciones, entonces la tecnología nos ayuda a gestionar todo este espacio sin la necesidad de muchos recursos y el trabajo público-privado en definitiva es fundamental para llevar toda esta tecnología o todas estas soluciones a los diferentes proyectos y a los diferentes concursos públicos que van finalmente a ejecutar las soluciones a las ciudades. Importante, por tanto, ese trabajo en equipo, ¿no? Entre, como tú bien decías, lo público y lo privado. ¿En qué otras soluciones estáis trabajando en Cinia Group, más allá de los propios refugios climáticos y que sirven para tener un mejor confort? Estamos trabajando en soluciones también para el interior de los edificios. Estamos en un momento donde ha aparecido el síndrome del edificio enfermo, donde el aire que respiramos dentro del edificio es igual o más contaminado que el de la ciudad, de la propia ciudad. Entonces nosotros, mediante soluciones también basadas en la naturaleza, estamos creando un sistema de pulmones verdes en el interior del edificio, que a través de un sistema de recirculación de aire, estamos haciendo que todo el aire limpio y puro que viene del pulmón verde se esté recirculando en todo el edificio. Y así conseguimos que la gente respire un aire más puro y más respirable. Josep, teniendo en cuenta lo que comentas, además de mirar a la naturaleza, ¿dirías que quizá hay que echar una mirada atrás para ver lo que hacían nuestros antepasados en materia de sostenibilidad y traérnoslo al presente? Pues sí, evidentemente. Estamos en la era en la que estamos buscando soluciones de nuestros antepasados. Es a veces contradictorio porque estamos en la era de la tecnología y de la comunicación, de la inteligencia artificial, pero sí que es verdad que estamos recuperando muchas de las soluciones que, por ejemplo, los romanos utilizaban para refrigerar edificios o para construir sus pequeñas ciudades. ¿Qué consejos darías a los ciudadanos para un buen uso de los refugios climáticos? Sobre todo que sean conscientes de que hemos sufrido cambios importantes en los últimos años a nivel medioambiental y a nivel climatológico y que sean muy respetuosos, que entiendan perfectamente que muchas veces las soluciones las tenemos mirando la naturaleza y que hagan uso respetuoso y que hagan un uso compartido para crear un entorno social y para volver un poco a las ciudades que teníamos hace unos años, donde el espacio público se utilizaba como elemento de socialización importante. Y como refugio, ¿no? Para el calor, por ejemplo, buscar esos parques y esas zonas verdes que también mencionabas en el podcast, y el frío, pues bueno, otros espacios como pueden ser lo que mencionábamos al principio, las escuelas o las bibliotecas. Josep, muchísimas gracias por habernos dado más luz en torno a los refugios climáticos y sobre todo por habernos explicado qué hay detrás de ese mobiliario urbano que igual no percibimos que es un refugio y realmente lo es. Gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad de poder explicar y poder dar luz a todo lo que estamos haciendo. Sigue a Futuro Sostenible en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.